vamos a hablar de entrar al lugar santísimo. De entrar al lugar santísimo. Nos tenemos que remontar para ello a cuando Moisés, que fue quien dio las tablas de la ley, ese hombre que pasó 40 días y 40 noches al postrado ante el Padre Celestial, sin comer, sin beber, absolutamente nada. Ese hombre que sabía que había un llamado en su interior para libertar al pueblo, pero lo trató de tomar antes de tiempo y fue totalmente fracasado, mató a quien no debía matar y bueno, y huyó y todo, pero este hombre recibió de Dios cómo construir el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar físico, palpable, que sus ojos podían ver, donde Dios había decidido colocar su presencia. Es decir, era la casa de Dios en la tierra. ¿Listo? Pero como todos nosotros, cuando vamos a construir, queremos especificaciones. Quiero el cuarto de esta manera, quiero de esto. Y cada lugar tiene una función. De igual manera, el tabernáculo estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. Espero en Dios terminar el mensaje. Si no lo terminamos, lo dejamos para concluirlo en 8 días. ¿Sí? Entonces, en el lugar santo y en el lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 26, el versículo 33, hoy voy a leer todas las citas en la versión Reina Valera. Bueno, de hecho yo siempre leo en la Reina Valera. Dice, y lo pondrás sobre versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio, ya que el velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Sí, hay una división entre el lugar santo y hay una separación que te tiene que llevar al lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido exactamente en 3 partes. En el atrio exterior, donde el pueblo traía sus sacrificios, en el lugar santo, que era el primer compartimento del tabernáculo, donde solo podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, que era la segunda y la más importante parte del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. En el lugar santo, los sacerdotes podían entrar todos los días del año, pero en el lugar santísimo, el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Y usted me dirá, ¿por qué tengo yo que conocer esto? Porque hoy usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios derribe en su mente y derribe en su corazón. No sé si la pereza, la disculpa, el cansancio, la falta de tiempo, porque usted y yo hoy tenemos que tener muy claro que podemos entrar al lugar santísimo. ¿A dónde podemos entrar? Al lugar santísimo. ¿Listo? Vamos a ver unas pequeñas diferencias entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entre ellas está, primero, la ubicación. El lugar santo estaba dentro del tabernáculo, mientras que el lugar santísimo estaba detrás de un velo. Ni siquiera se podía ver de afuera, estaba ahí el velo tapando la mirada del lugar santísimo. ¿Quién entraba en el lugar santo? Hace un momento les dije, los sacerdotes. ¿Y quién entraba al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. No había nadie más que pudiera entrar. Ahora, la frecuencia de entrada, ¿cuál era? ¿Cada cuánto podían entrar al lugar santo? Todos los días. ¿Y al lugar santísimo? Una sola vez al año. Imagínense cómo era ese lugar de tremendo, que podían entrar una sola vez al año. ¿Sí? ¿Cuál era el mobiliario? ¿Qué había dentro? En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes y el incienso. ¿Sí? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto con el propiciatorio. ¿Qué simbolizaba? El lugar santo simbolizaba la comunión con Dios. O sea, había un
un perdón, había una unión con Dios, pero el lugar santísimo simbolizaba la presencia viva de Dios, el poder mirar a Dios cara a cara, el poder disfrutar de Él, el poder disfrutar de su presencia. ¿Cuál era el ritual para poder entrar al lugar santo? Había que lavarse, había que quemar incienso y había que participar del pan de la propiciación. Eso era el ritual para los sacerdotes que entraban al lugar santo. Pero para el sumo sacerdote que entraba una sola vez al año, tenía que ser por medio de la sangre de un cordero sacrificado. Una sola vez al año. Y era necesario que hubiese sangre. ¿Sí? Eso lo podemos leer en Éxodo 25 al 30, en Éxodo y en Levítico 16. O sea, ahí nos toca tomar la escritura y en casa ser atentos a investigar. Ahora, en Éxodo 26, capítulo 30, versículo 35, encontramos que había una función y un significado. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa del lado norte. ¿Qué nos indica todo esto? Cuando empezamos a leer y la mesa y los candelabros y había que, y el anillo y la cortina y tenía que ser de tal color. Eso nos indicaba que no podía decidir usted la manera de llegar a Dios, que había un orden establecido y era esa la forma correcta de entrar al lugar santo, ¿sí? Dentro del lugar santo dentro del lugar santo estaba el candelabro. ¿Qué significa el candelabro? Una luz permanente, una luz continua. ¿Qué más había? Los panes de la propiciación. ¿Qué significaba ese pan? Ese pan significaba la provisión permanente de Dios para nuestra vida. ¿Qué había en el altar? El incienso, que significaba la oración. Era la oración con el pueblo. Eso había en el lugar santo. O sea, no podemos decir que el lugar santo es un lugar común, ni un lugar cualquiera. Por eso es un lugar santo. Pero el lugar santísimo en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. El escritor de Hebreos, hasta este momento anónimo, en el capítulo 4, a partir del versículo 3, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En Levítico 12:6 dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, porque yo apareceré en la nube en el propiciatorio. Tal vez todo esto tratar de explicarles, no sé, la manera escrita, es para que el Espíritu de Dios mueva nuestro interior y nos lleve a entender que yo necesito entrar al lugar santísimo. Dígase así, yo necesito entrar al lugar santísimo. Usted y yo necesitamos entrar al lugar santísimo, así como se necesita el aire para respirar. Lo que había dentro del lugar santísimo, que era el arca del pacto, significaba o simbolizaba el trono de Dios. El propiciatorio era el lugar donde la sangre era esparcida para el perdón de los pecados. Y la presencia visible de Dios era la gloria que se manifestaba ahí. Cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, era revestido de ese fuego, de esa nube, de esa chequiná de Dios, de esa nube que guió a los israelitas, de esa nube que transformó, que trastornó las vidas de las personas. Hace 15 días estábamos en avivamiento y yo cada rato alzaba a mirar, porque el 28 de febrero la nube de Dios había entrado al lugar y toda la gente que estuvo en el lugar cuenta cosas sorprendentes. Y yo cada rato alzaba a mirar y miraba y yo le decía: Señor, hoy te vas a manifestar en esa nube. Nunca en los 3 días yo vi absolutamente nada, pero obviamente Dios estaba ahí. Pero ¿qué significará entrar dentro de ese lugar santísimo? Un compañero de estudio de, no sé de dónde era, no recuerdo, creo que de México, pero no estoy segura, él dijo
en una madrugada me levanté a orar y estaba orando y miré que la nube del Señor entró a mi lugar de oración. Yo nunca he visto la nube del Señor entrar. Yo lo escuché, no, como le digo, no recuerdo, compañero de estudio, y cuando él dijo así, yo decía, Dios, ¿cómo logro encontrarme con esa nube? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego a ese momento de oración que yo vea la nube? Y es entonces, hace 8 días que el Señor nos hablaba del altar y después empezó a hablarme del lugar santísimo. Necesito entrar al lugar santísimo. Usted necesita entrar al lugar santísimo. Y entrando al lugar santísimo, usted necesita conocer la presencia viva de Dios manifestándose en nuestros corazones. Usted y yo no podemos seguir siendo cristianos del común, ni sencillamente llamarnos cristianos. No más. Y usted y yo no necesitamos estar tocando al hombre de Dios, wow, espectacular, o al que uno ve de acá, de lejos, allá, y uno ve y dice, wow, ese hombre resucitó muerto. Sí, o ese hombre hizo esto, o mirar, escuchar testimonios de, no le voy a hablar de los hombres que están en la palabra, sino de cómo un hombre de Dios los llama, los generales de Dios, Kathryn Kuhlman. Sí, se me fueron los nombres, Juan, de los avivadores. ¿Me regalas unos 3? Evan Roberts, también se le fueron a Juan. Meltari, ay, perdón. Y es Amy Carmichael, Juan Wesley, Martín Lutero. Ay, ya me asusté. Sí, y eso, ese nombre suyo, ese nombre tiene que estar escrito en los hombres de fe. Recibimos en este año una palabra que tenía que terminarse en diciembre y usted tenía que ser un héroe de fe. Y un héroe de fe no se levanta si no entra al lugar santísimo. No puede, no hay manera, porque usted necesita que la presencia de Dios lo envista. Yo necesito que la presencia de Dios me envista y me llene, y no va a pasar en el lugar santo. Todos nosotros llegamos al lugar santo en el momento en que decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Inmediatamente entramos al lugar santo. Pero usted y yo necesitamos sacudirnos de todo conformismo, necesitamos sacudirnos de toda trivialidad, necesitamos sacudirnos de todo conformismo para encontrarnos con la misma presencia de Dios en nuestras vidas, para encontrarnos con ese fuego de Dios que nos recorra desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies y vivifique nuestro espíritu. Si necesitamos renunciar a la enfermedad, necesitamos renunciar a la necesidad, necesitamos renunciar a la opresión, necesitamos renunciar a la angustia, necesitamos, y no va a pasar en el lugar santo, porque el lugar santísimo es un lugar de sacrificio. Esto demanda sacrificio. Orar demanda sacrificio. Sí, no es, me acomodé muy bonito en mi cama y el Señor conoce mi corazón. Tengamos cuidado que esa frase que el Señor conoce mi corazón termina convirtiéndose en una frase en una espada muy cortante de doble filo. ¿Sí? Eso termina convirtiéndose. Dice, en el antiguo pacto, el lugar santo representaba el servicio y la adoración diaria. Y el lugar santísimo representaba la presencia de Dios inaccesible. Pero en Cristo, dice en Hebreos 10, versículos 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
Continuamos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? Mire, no necesita usted ser sumo sacerdote, necesita entrar al lugar santísimo. No necesita usted un animal y ofrecerlo en sacrificio. Cristo se ofreció como sacrificio vivo. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. Y dice la escritura que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos de una manera física. Ya no iba a estar ese velo, ya se quitó, pero no podemos vivir una vida tibia. Mi amado, no lo es, no lo es. No podemos vivir una vida en la que nuestro ser interior no tenga una relación genuina con Dios, no tenga una relación genuina con el Padre, no se encuentre en ese lugar santísimo. Basta ya. No le va a dar el mundo lo que usted necesita, ni las profesiones, ni el dinero, ni la empresa. Nada le va a dar lo que usted realmente necesita, porque usted y yo fuimos creados con una parte interna falta, y es la presencia del Señor. Por eso los famosos buscan y ya tienen todo y ya no saben qué hacerse. Entonces los famosos buscan, no sé, todo lo que buscan, no me acuerdo en este momento. Las que son bonitas buscan ser más bonitas y se hacen 20,000 cirugías. Bueno, no 20,000, algunas cirugías y ya quedan feas. Y así sucesivamente. Y el que tiene una casa quiere dos, y el que tiene dos quiere una mansión, y el que tiene la mansión quiere otra mansión en otro país. Y como dijo el proverbista, no se va a cansar de ver ni se va a cansar de tener. Pero ¿qué pasa? Que usted va a ser completo cuando la presencia de Dios esté en usted. ¿Y cada cuánto usted tiene que ofrecer un sacrificio para entrar al lugar santísimo? Todos los días. Todos los días tiene que sacrificar su pereza, todos los días tiene que sacrificar su descuido, todos los días tiene que sacrificar su conformismo para poder entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, si los sacerdotes comunes podían entrar todos los días al lugar santo, los cristianos comunes pueden también entrar todos los días al lugar santo. Pero un solo sumo sacerdote, uno, entraba una sola vez al año al lugar santísimo. La pregunta hoy en día es, ¿usted quiere ser ese sumo sacerdote que realmente entre al lugar santísimo? ¿Está dispuesto a buscar tan fuerte, constantemente la presencia de Dios? Tal vez suena repetitivo, de una manera muy directa en mí, el decirle busquemos a Dios, mire, es que sin Dios no hay nadie. Pero nosotros tenemos que entender que buscar a Dios no es un distractivo, que buscar a Dios no es un requisito más durante el día que tengo que cumplir, como desayunar, como cepillarse los dientes, como tomar el medicamento, como asistir a una cita, no, o ir al trabajo, o ir al estudio, no. Ese es un requisito de vida diario porque usted está en la tierra y lo necesita. Entrar al lugar santísimo es una decisión libre del corazón en la cual yo tengo que sacrificar, y sacrificando y encontrándome con mi muerte al yo, entonces yo puedo entrar al lugar santísimo. Necesito. Todos aquí necesitamos. Mire, no es el momento de tal vez congregarnos, tal vez esporádicamente orar o leer la Biblia, o tratar de estar a la oración de las 6 de la mañana y tratar de estar a la oración de el reto bíblico los miércoles y los viernes. No se necesita ir más allá, porque cada vez que yo voy a la presencia de Dios, no como quisiera ni como debería, pero por su misericordia Él me escucha. Y cada vez que yo voy, yo digo, Señor, yo coloco de ti la vida de Carlos, la vida de Andrea, la vida de Miller, la vida de Aide, cada vida que se coloca delante de Él. Es como que si Él me dijera, yo quiero que ellos vengan a mí. Sí, es como si Él me dijera, ¿y por qué no le dices que venga Él?
¿A usted alguna vez se ha pasado que le dicen, dígale usted mismo? En cualquier área, en cualquier etapa, dígale usted mismo. Y no hay ningún límite para que usted se acerque al trono de la gracia. No lo hay. Solamente entender que lo necesita y querer hacerlo. ¿Sí? El lugar santo es el camino a la cruz. El lugar santísimo es la muerte diaria. ¿Sí? Por medio de la cruz usted entra al lugar santo todos los días, pero el lugar santísimo por medio de la muerte. ¿Y qué es morir? Pues no es que me tengo que morir, que me deje de latir el corazón, no, esa muerte diaria a mis pasiones, a mis deseos. Escribió el autor de Hebreos en el capítulo 10, a partir del versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. ¿Qué queremos hablar hoy? Que el lugar santísimo, que simboliza el antiguo pacto, era un lugar donde no se podía entrar. Pero ahora que usted puede entrar, debemos hacerlo. ¿Sí? Esa era la parte más sagrada del tabernáculo, esa era la parte. Yo me imagino que había muchos curiosos que querían entrar. Yo me imagino que muchos pudieron decir cómo será llegar allá, qué será entrar al lugar santísimo. Muchos quisieron decir, yo quiero ver la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón es una vara que ya estaba seca y en un momento de prueba donde se iba a mirar quién sí era testigo de Dios y quién no, colocaron todas las varas y cuando la única vara que así seca, cortada, volvió a aparecerle flor, hojas y todo, fue la vara de Aarón y nunca se volvió a secar. Por eso se conoce, era la vara de Aarón y estaba ahí dentro de ese lugar. El maná, que el maná era, como usted lo conoce, un alimento que parecía algodón, que sabía como a cilantro, dice la escritura. Y los israelitas tenían que recoger todos los días para comer y para alimentarse y lo colocaron dentro del lugar santísimo y nunca se dañó. Sí, estamos hablando de que dentro de la presencia de Dios, lo que está muerto vuelve a vivir. Lo que tiene que conservarse se va a conservar. Entonces, si al lugar santísimo usted lleva su empleo, si al lugar santísimo usted lleva su salud, si al lugar santísimo usted lleva sus hijos, si al lugar santísimo usted lleva sus padres, sus hermanos, si al lugar santísimo usted lleva su vida, ¿qué va a pasar? Transformación, cambio, renuevo, comienzo, libertad, pero tengo que ir a buscar constante, permanente y de una manera decidida el lugar santísimo. Necesito aprender a cerrar la puerta de mi cuarto y orar. Necesito aprender a sacarme la pereza y a ponerme tal vez, no sé, la armadura de la decisión. No la armadura de Dios, Señor, ciño mis lomos, no, la armadura de la decisión, de una decisión firme de cambio, de una decisión firme de renuevo, de una decisión firme de libertad. Sí, el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Jesús, ¿cuántas veces murió? Una sola vez, para siempre. Una sola vez, para siempre. Y fue su sangre la que fue rociada en su vida y en mi vida para que nuestro acceso al trono de la gracia, a ese lugar santísimo, no tuviera límites. Si yo le hago una pregunta a usted en esta mañana, le voy a hacer una pregunta y quiero que la conteste y les voy a preguntar a varios. Y mientras piensan, yo quiero que usted me diga sinceramente, ¿qué cree así con la verdad que pudiese encontrar en el lugar santísimo? ¿Qué pudiese encontrar? Y para ello quiero compartirles, antes de
que usted me responda. Que Moisés fue un hombre que vio cómo el mar se abrió en dos, que vio caer 10 plagas sobre Egipto, que vio cómo morían, que vio cómo morían los que picaban las serpientes, pero con ver la serpiente de bronce volvían a vivir. Moisés fue un hombre que miró cómo brotaba agua de una peña. Moisés creo que vio muchas cosas que muchísimos hombres y mujeres de Dios no vieron. Sin embargo, en el capítulo 33 del Éxodo, en el versículo 17 dice: y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Él ya había visto el mar abrirse en dos. Él ya había visto 10 plagas caer. Él ya había visto cómo brotaba agua de una peña. Él ya había visto los milagros palpables de Dios. El rostro de Moisés ya había resplandecido, porque para este momento Moisés ya había pasado 2 temporadas, 40 días, de día y de noche, en la presencia de Dios. Y le dice: muéstrame tu gloria. Yo en mi humanidad pienso que si Dios me permitiera ver todo lo que ha visto hasta ahí Moisés, pues yo creería que ya vi la gloria de Dios. ¿Qué dice el pastor Juan? Sí, ¿cierto? Yo creería que ya vi la gloria de Dios. Pero Moisés dice: no, muéstrame tu gloria. Y mire de impresionante lo que le dice el Señor. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que quiera tener misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi gloria. Eso es buscar el lugar santísimo. No me importa qué hagas, no me importa qué des, lo único que quisiera es verte a ti. Eso era lo que le estaba diciendo Moisés al Señor: quiero ver tu rostro. Quiero ver tu gloria, eres tú. Tu gloria no es lo que me puedas dar. Tu gloria no es lo que puedas hacer. Tu gloria no es, tu gloria eres tú. Y no sé si, espero que a muy pocos de ustedes, bueno, de hecho sé que nos ha pasado que se murió alguien a quien amábamos con todo el corazón. Y uno solamente dice en algún momento: si tuviera la oportunidad de volverlo a ver. Si yo tuviera la oportunidad solo de ver los ojos de mi papá viéndome, solo eso. La frase preferida de mí, de escuchar a mi papá, era decirme muchachita. Y él, cuando me decía muchachita, era que me estaba diciendo que me amaba, que yo era lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso que existía. Y me decía muchachita, y me miraba. Y yo digo ahora, no me importaría si me regañara, no me importaría si me pegara, si yo tan solo, lo he pensado muchísimas veces, y ya hace 30 años de muerto mi papá, si yo tan solo pudiera volverlo a ver. Y es aquí donde yo entiendo, en el lugar santísimo solo es ver a Dios. Por eso él le dice a Moisés: verás mi espalda. No puedes verme mi rostro porque morirás. Eso hay en el lugar santísimo. Y esa es la invitación de Dios cada día. Sacrifica tu carne hasta encontrarte conmigo. Tal vez algunos de ustedes aún, los que son muy jóvenes, Juan Manuel, Steven, tal vez aún no nos entienden, o de manera personal a mí, el decirme: busca a Dios, busca a Dios. El repetirte: mira, es lo más importante. O mi hija Sofía, busca a Dios. Todo se va a ir dando en la vida. Usted no se va a quedar ni en el problema.
ni en la preocupación. ¿Marce ha vivido algún momento de altísima angustia? Que vio que ya no podía más. No se quedó ahí, ¿cierto? Aquí está como una mujer victoriosa y triunfadora. Fuerte, le costó trabajo, esfuerzo, seguir. Pero buscar el rostro de Dios, entrar al lugar santísimo, eso va más allá. Eso va más allá de lo explicable, eso va más allá de lo entendible. Pero tiene que convertirse en lo deseable para mí. Tiene que convertirse en lo deseable. Tal vez yo me contentara, yo, María Inés, me contentara con ver que cae en fuego del cielo porque yo digo, pero no Moisés. Tal vez yo me alegrara pegándole a una roca que no me mandaron a pegarle, sino a decirle, roca, brota agua. Tal vez yo me contentara con decirle a la roca, brota agua y que saliera, pero no Moisés. ¿Por qué? Porque en esos 40 años de Moisés en el desierto hasta que se encontró la zarza, solamente él supo lo que pasó y la Biblia lo no nombra. Esos 40 años que Moisés caminó para un lado y caminó para el otro, esos 40 años que Moisés fue y Moisés vino con el pueblo de Dios, esos 40 años que fue testigo de su rebeldía, de la rebeldía del pueblo y del amor infinito de Dios y de los milagros, descubrió que había algo más allá. Y cuando yo decido buscar el rostro de Dios, creo y estoy completamente convencida de que todo lo demás que nos preocupa o que necesitemos va a cambiar. El cristianismo no es sentarse el domingo a recibir una palabra. El cristianismo no es botar todas las imágenes que tenemos en la casa. El cristianismo no es, el cristianismo es entender que hay un velo roto y que somos llamados cristianos porque seguimos a Cristo y que necesitamos entrar a ese lugar santísimo. Necesitamos entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida y todo fue roto para que yo pueda levantarme en Él, caminar en Él, construyendo otra vez. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el verso 50 y 51, el versículo, dice que el velo fue rasgado de una manera sobrenatural. Nadie podía rasgar el velo. No vayan a pensar que cuando aquí habla del velo se rasgó en dos, es de un velo que tenían colgado allá. No, es el velo del tabernáculo, es el velo que separaba la presencia de Dios. Y al rasgarse el velo en dos, todos podían ver qué había ahí dentro en ese lugar santísimo. Uno de los centuriones, cuando vio que el velo se rasgaba en dos, sus palabras fueron verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Dice, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y usted y yo tenemos derecho, por la obra de Cristo, a entrar confiadamente a ese trono. La muerte de Jesús rompió la barrera y la distancia que había entre Dios y el hombre. Eso rompió la distancia. Ahora usted puede abrazarse a Dios. Basta de creer que Dios es la imagen que a usted le vendieron de niño o a mí me presentaron de niño. No, Dios quiere ser nuestro Padre y tener una vida con nosotros en comunión, en coidonía, en relación, y tener una vida en libertad, donde yo entre a ese lugar santísimo y ahí me revista de Él, de su presencia, y cuando salga, todos los que estén alrededor mío puedan decir: ¿qué pasa? Y yo mismo en mi interior pueda entender que el problema, que la dificultad, que la situación, que la identidad que está en mi mente, en mi corazón, tal vez distorsionada, ha tomado la posición y el lugar correcto. Sí, no necesitamos ser muchos, necesito ser yo solo para encontrarme con la presencia del Señor. Y es tan tremendo
que usted puede decir, ay, pero qué egoísta, va solo. No, lo que sucede es que Jesucristo derramó su sangre por toda la humanidad, absolutamente por toda la humanidad, y no hay diferencia, dice la Escritura, entre judíos ni griego, entre libre ni esclavo. No la hay. La diferencia para entrar al lugar santísimo la marca usted. El sumo sacerdote Jesucristo rompió el velo. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere entrar a ese lugar santísimo? En Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Tomemos esta palabra, por favor, mis amados. Busquemos ese rostro del Señor el día de hoy. Corramos ante su presencia. Usted puede hacerlo. Esa es la libertad que necesito. Esa es la vida con Dios que necesito. Esa es la relación que necesito. Sí, yo puedo decirle a usted, él le va a ir bien. Mi amado, a usted le va a ir bien. Cristo destruyó todo lo que nos impedía, pero la realidad de encontrarnos con Él debe nacer en nuestro corazón, y eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a hacer que usted quiera vivir una vida conforme a Él. No basta ya, yo no sé, sacuda la silla, sacúdase usted, empuje al que tiene al lado, pero lúchese a entrar a ese lugar santísimo. Si luches a entrar a ese lugar santísimo, cambie su vida, cambie su camino, y yo también el mío. Pero no podemos seguir viviendo un cristianismo tibio. No vale la pena. Cristo va a venir por usted y Cristo va a venir por mí. Y si nosotros somos la generación que recibimos a Jesús en el rapto, tenemos que estar en el lugar santísimo. Para Juan Manuel, para Luis Camilo, para Steven, para Sofía, para Isa. El rapto es real, no es invento del hombre. Cristo va a venir en las nubes y seremos arrebatados. Y muchos hombres y mujeres de Dios han visto que iglesias se quedan enteras, gigantescas, con sus pastores, porque nunca les dijeron dónde tenían que vivir. Y sí, yo sé, y lo conozco, que me vuelvo a ratos tediosa con ustedes, bueno, sobre todo con Steve. Y no sé tal vez cómo decirles, pero hoy clamo al Espíritu Santo que habla en sus vidas y que habla la mía. No es la iglesia, no es el pastor. Así yo también quiero tener una iglesia. No, ya así como avivamiento, no, eso es mucho duro, muy difícil. Ahí hay miles de servidores y lo único que hacen es correr. No, quiero ser ese portavoz de Dios para que usted se levante con Él. Para que si Cristo viene por su iglesia, a la hora que seamos arrebatados en las nubes, pueda verme a mí allá y voltear a ver y verlos a todos ustedes ahí. Es real, muchachos, Isabela, Steven. Es real, Juan Manuel, es real, Luis Camilo. Dios es real. No lo acomodemos a nuestra manera. Y para nosotros los que ya tenemos canas, también Dios es real. Dios es real. Y yo creo que necesitamos entrar al lugar santísimo. Necesitamos entrar al lugar santísimo. Ya está rasgado el velo. No nos quedemos del lado de acá. Hagamos ese sacrificio. Muramos a mis deseos, muramos a mis pasiones. Ahora sí. ¿Qué crees, Juan, que puedes encontrar en el lugar santísimo? Descanso, totalmente. ¿Aide qué cree que puede encontrar en el lugar santísimo? Reposo. Marce. Vamos, muchachos. Tal vez, solo tal vez, lo intentamos. Si dejamos a un lado tanta comodidad, si dejamos a un lado tanto acomodo,
o tanto afán en el mundo. Y entramos a ese lugar. Entramos a ese lugar. Si dejamos de preocuparnos porque la comida está fea, porque la casa está grande, porque la ropa me queda apretada, me queda floja. Si dejamos de preocuparnos por tantas cosas y solamente le decimos: Señor, déjame ver tu rostro. Déjame ver tu rostro. Y esto hay en el lugar santísimo. ¿Cómo nos acercamos? Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavándonos con agua pura. En español, sin hipocresía, sin dudar del poder y del amor de Dios, confesando nuestros pecados y buscando vivir en obediencia. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, usted y yo estamos viviendo como los que tienen acceso directo al lugar santísimo, o tomamos la silla del día que nos congregamos y ya. Necesitamos ser transformados y necesitamos entender la realidad de Dios y necesitamos entender el vivir para Él. Y no es fácil. Lucho todos los días con lo mismo. Lucho todos los días con decirle: Señor, Señor. Tal vez lo hacemos de la manera equivocada, tal vez lo hacemos de la manera correcta, pero hagámoslo. Hagámoslo. Si puedo entrar al lugar santísimo, repitámosle: Señor, quiero ver tu rostro. Quiero ver tu rostro, quiero conocerte. Es real. Sacuda durito a la persona que tiene al lado y dígale: Dios es real. Dios es real, Dios es real. Durito, 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 Dios es real. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de dejar de dormitar. Es tiempo de reconocer hoy y decir: yo estoy lejos o cerca de la presencia de Dios. Tal vez me he sumergido en mis pecados, en mis culpas, en que no me creo digno. O tal vez estoy demasiado joven y no lo necesito. O tal vez estoy demasiado viejo y ya tengo la sabiduría necesaria para vivir. O tal vez estoy demasiado ocupado. No, la cruz es personal. Jesús dijo: el que toma su cruz y me sigue. La cruz no es comunitaria, la cruz es personal. Y al ser la cruz personal, entrar al lugar santísimo es personal. La diferencia es que una vez que usted entra al lugar santísimo, eso se pega. Y los que estén en casa van a anhelar entrar.